¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Me pueden confirmar que ve mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, ingeniero. Sí, se escucha bien y se ve la pantalla. Ya, perfecto. Ya la grabación. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a bajar la cámara para que nos concentremos en la presentación. Ahí he puesto en el aula virtual el material con el que vamos a trabajar hoy. Vamos a concluir este cálculo que estábamos haciendo de asentamiento por consolidación y en general todo este concepto es el que nos lleva a la definición del módulo de reacción, también conocido como coeficiente de balasto, ah, bajo un planteamiento basado en métodos analíticos relativamente sencillo, ¿no? Entonces, veíamos que este enfoque, el problema que tiene es que es pensado en un material homogéneo y cuando tenemos estratificación, tenemos que ver algún método alternativo de evaluación. En esa dirección les he puesto acá este enlace a una aplicación de origen alemán que permite hacer esa evaluación por estratos, que la vamos a comentar también. Y vamos a ver si podemos arrancar la presentación del diseño de fundaciones superficiales con métodos de campo, que es entrar un poquito más de detalle en unas relaciones que ya hemos comentado con el conocimiento que tenemos ahora sobre el mecanismo de falla al corte y el mecanismo de asentamiento a la fundación. Y les he habilitado también el trabajo práctico número 1, que es hacer un resumen del anexo E del documento del CTE de cimientos del 2019, para que se introduzcan en los conceptos de lo que es interacción suelo-estructura, ¿no? Aquí son algunos elementos que ya hemos revisado, algunas cosas que están en las presentaciones también, pero me interesa que lo lean para que vean desde el marco normativo la definición o el planteamiento del problema de la interacción suelo-estructura, en contraste con lo que hemos visto en las presentaciones. Entonces, aquí está el trabajo práctico definido, son alrededor de 7 páginas. Quiero que me preparen un capítulo un resumen en 2 o 3 planas, donde se mencione cada capítulo, o sea, cada apartado, son 5 apartados, cada apartado que lo mencionen y que indiquen en un resumen manuscrito lo más importante de cada apartado, ¿no? En unas 2 o 3 planas. Entonces, este trabajo lo van a hacer el fin de semana y quiero que me lo manden el lunes hasta antes de iniciar la clase, al igual que la participación en el foro. Eso para que vayamos avanzando con la realización de los trabajos y no se queden con todo hasta el final. Así que le pondremos plazo al día lunes a las 19 horas, que es el inicio de la clase. Ahí voy a verificar los trabajos llegados, ¿no? Los que llegan fuera de ese plazo van a ser penalizados. Me los mandan al correo, por favor. Aquí está mi correo electrónico. Ahí pueden concluir su trabajo, escanearlo y me lo mandan, ¿no? La idea para mí es que tengan una ficha de consulta de los conceptos de lo que es interacción suelo-estructura para edificaciones. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario? Repito. Este es el trabajo práctico número 1. Son 7 páginas, que es el anexo E de interacción suelo-estructura del reglamento español. Que como les digo, no deja de ser interesante mirarlo porque, por ejemplo, programas como el CIPE calculan en base a esta norma, ¿no? Su aspecto, su verificación geotécnica.
Entonces, la idea es que lean las 7 páginas y luego, apartado por apartado, resuman los elementos más importantes en un resumen manuscrito de unas 2 o 3 planas, colocando lo más importante, tanto en términos de los conceptos como algunas fórmulas, si quieren colocar alguna fórmula, en ese resumen manuscrito que les sirva como ficha de consulta, digamos, ¿no? Para que cuando tengan alguna duda, en lugar de ir a leer nuevamente el documento, revisen su resumen, su ficha, ¿no? Entonces lo preparan, lo leen el documento, lo preparan el resumen, lo escanean y me lo mandan al correo, y esto tiene plazo hasta el día lunes a la hora de la clase, hasta las 19, junto con la participación que tenían que hacer en el foro 1 que ya la habíamos dado la anterior semana, ¿no? Hay que ver este video y llenar la planilla con su criterio. Entonces, eso queda como trabajo práctico para este fin de semana. No vamos a hacer clase el fin de semana, así que pueden aprovechar para completar los 2 trabajos si no los han hecho todavía. Y ahora volvemos al ejemplo ese del problema de consolidación. Ok, entonces ya está definido, y si quieren volver a revisarlo, lo pueden ver en el video que va a quedar disponible. Bueno, vámonos al programa. El día de ayer, por intentar hacerlo mejor, creo que he generado un poco más de confusión que de claridad, porque en realidad quise hacer algo que en una ocasión vi en un libro. Voy a ver si lo puedo encontrar, en relación a ese cálculo de la presión vertical efectiva, y entender qué es lo que pasa cuando tengo un estrato saturado y este se ve sometido a una sobrecarga, que es el origen del fenómeno de consolidación, ¿no? Eso para que cualquier problema que analicen en primera instancia hagan ese ejercicio, ¿no? Pues como me quedaba un poco corto el gráfico, esta mañana lo he extendido un poco para llegar a la cota final. El problema solamente calculaba en el punto medio de la arcilla, pero a mí me interesa que hagamos esto como un ejercicio para cualquier problema geotécnico que tengan, como base como arranque el análisis, ¿no? Y el ejercicio siempre empieza, porque también lo necesitamos para el cálculo de la corrección del número de golpes del SPT, por el cálculo de la presión vertical efectiva. Pues voy a sacar los gráficos que corresponden a... Y este es el cálculo, ¿no? Que decíamos, ante los pesos específicos que tengo en el problema, lo primero que evalúo es la condición de esfuerzos antes de aplicar ninguna carga, ¿no? Estos esfuerzos se producen por la acumulación de peso, por lo tanto los analizamos basados en el peso unitario, ¿no? Y habíamos visto que para los lugares que están por encima del nivel freático, tengo el peso unitario seco, y por debajo tengo el peso unitario sumergido, que es el saturado menos el peso del agua, ¿no? Esto nos permite de manera rápida calcular esta gráfica, que vendría a constituirse el esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Y si calculamos la presión del agua, que va a ser el gamma del agua por la profundidad desde donde arranca el agua, que se calculó acá como presión de poros, ¿no? Lo que vamos a tener es la presión hidrostática, ¿no? Que es la profundidad multiplicada por el peso específico del agua, ¿no? Entonces tenemos la presión hidrostática. Y si al
si al esfuerzo efectivo le multiplico, le sumo la presión hidrostática, voy a tener el esfuerzo total, ¿no? Entonces, en general, esto es bien importante entenderlo, que podemos definir un estado de esfuerzo total, que va a corresponder a los pesos secos y saturados, y un estado de esfuerzo efectivo. Otra forma de calcularlo sin este artificio del peso sumergido, que es interesante porque a veces no tengo presión hidrostática, sino mi presión es parte de una red de flujo. Conceptualmente es calcular el esfuerzo total y descontarle la presión del agua, que no necesariamente es hidrostática, para calcular el esfuerzo efectivo. Ese es el concepto real, digamos, ¿no? Que voy a poder calcular la presión por el peso de los materiales secos y saturados. Voy a poder estimar la presión de poros, que por ejemplo, en el caso de un ensayo triaxial consolidado no drenado, va a salir de la medición de la presión del agua durante la realización del ensayo, y restándole al esfuerzo total la presión del agua, voy a poder determinar el estado efectivo, que es el esfuerzo que resiste, ¿no? Entonces, en algún momento conceptualmente les había dicho, la línea verde es el esfuerzo que carga y la línea azul es el esfuerzo que resiste. Entonces, para entender un poquito mejor eso, hay una forma bien interesante de entender ese concepto a partir de considerar una superficie en la cual está actuando un bloquecito, ¿no? Si yo tengo este bloque que está actuando en esa superficie y quiero moverlo con una fuerza horizontal, ¿no? Si quiero moverlo en una dirección, la fuerza que yo necesito para mover eso va a depender de el peso del bloque, ¿no? Entonces, si el peso del bloque es igual a, voy a asumir que esto tiene un volumen B, este peso va a ser igual al peso específico, como habíamos visto, multiplicado por el volumen, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la fuerza horizontal que yo requeriría para mover el bloque y romper la resistencia a la fricción acá? Vamos a decir que esta es la fuerza vertical. Y esta le vamos a llamar la fuerza horizontal. Por la física clásica sé que esa fuerza horizontal va a ser igual a la fuerza vertical por la tangente del ángulo de fricción. ¿Correcto? Entonces, esta es la fuerza que yo necesitaría para romper la resistencia por fricción que tiene este bloque con relación del lugar donde está apoyado y poder moverse, ¿no? Entonces, básicamente podríamos decir que esta es la fuerza de resistencia a un empuje que va a lograr mover, que va a lograr romper el equilibrio del bloque, ¿no? Entonces, todo esto vale y funciona así cuando los materiales están secos. Pero, si por ejemplo, sucediera que yo inundo este recipiente, vamos a suponer que es un recipiente, y lo inundo con agua, ¿no? Se produce la fuerza de flotación, ¿no? Se produce la fuerza de flotación. Y el, 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 cuando el elemento no tiene poros, cuando el elemento no tiene poros, es un sólido, esa fuerza de flotación me empuja hacia arriba el cuerpo, ¿no? ¿Y con qué fuerza lo va a empujar hacia arriba? Se va a ver disminuido el peso con una fuerza igual a. Entonces, cuando hay flotación, este escenario, lo voy a pintar aquí en azul,
esta fuerza vertical va a ser igual a gamma del sólido menos gamma del agua, el peso específico del agua, que es lo que me genera la flotación, igual por el volumen. Y lo mismo va a suceder en su afectación para la fuerza horizontal necesaria, ¿no? La fuerza horizontal necesaria, ahora vamos a reemplazar este elemento, va a ser fuerza horizontal igual a, habíamos dicho, gamma del sólido menos gamma del agua por volumen por tangente de phi, ¿no? Entonces, como pueden ver, con relación a la fuerza que necesito para mover el bloque, cuando este material se inunda, cuando el bloquecito se inunda, la fuerza necesaria baja significativamente, si se dan cuenta, ¿no? Inicialmente era gamma por B, o sea, el valor con el que evaluábamos la fuerza horizontal era gamma, y ahora es gamma menos gamma del agua, ¿no? Si, por ejemplo, pensaríamos en esto como un bloque de hormigón que es continuo y no es poroso, el, 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 pensando en que el volumen y la tangente de phi se mantienen iguales, el peso necesario para mover el cuerpo sería, por decir algo, el gamma que es del hormigón, que es 24 kilonewtons metro cúbico, multiplicado por el volumen, por tangente de phi. O sea que aquí el valor numérico sería este 24. Y si quisiera hacer el análisis con el elemento que está flotando, tendría que considerar 24 menos 10, que sería el peso específico del agua, ¿no? O sea que el valor aquí disminuiría a 14. Entonces, miren, la resistencia al corte, la resistencia a la falla por esfuerzo cortante que determina el movimiento del bloque, cuando el material está seco es 24 y cuando el material está sumergido es 14. Y eso esencialmente le está pasando al suelo, ¿no? Que el efecto de la presión del agua, y por eso es tan importante determinar la presión del agua, hace que se produzca una disminución significativa de la resistencia. Imagínense que para el hormigón es 24 y de 24 a 14 es un porcentaje. Pero en el suelo, por ejemplo, puede ser que el peso específico sea 18 y si le quito 10 me voy a quedar con 8 acá como resistencia por efecto de que el nivel freático suba. Eso quiere decir que la resistencia disminuye a más de la mitad de la resistencia que se tendría sin la presencia del agua, ¿no? Entonces, por eso es que el efecto del agua es tan complejo en términos de la resistencia y no es porque lubrique como en algún caso se piensa, ¿no? Sino que es por un efecto de supresión, de presión de flotación que separa las partículas de suelo, evita que se contacten y que desarrollen resistencia, ¿no? Entonces, esto ya es un problema, ya es un dolor de cabeza, porque me genera una modificación en el comportamiento de la resistencia al corte por efecto de la presión del agua. El agravante adicional que tengo es que cuando este material es continuo, no tiene poros, el peso específico del material no se modifica, ¿no? Pero en el suelo, el material gana en peso, ¿no? Y ahorita estamos asumiendo de que la superficie de falla es una superficie plana, pero en general las fallas por corte se van a producir en superficies de falla que habíamos dicho que son de 45 más phi medios o 45 menos phi medios. Entonces, este peso se va a descomponer en una componente normal
que es la que me genera la resistencia multiplicada por la tangente del ángulo de fricción, y una componente tangencial, que es la que hace que el bloque se vaya hacia abajo, que depende ambas, que están compuestas por este peso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando el suelo está seco, tiene un cierto gamma, y cuando el suelo se llena de agua, tiene un gamma saturado, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a este peso, cuando el agua llega, hay un problema negativo para la estabilidad, que es que el suelo gana peso, se vuelve más pesado. Entonces, cuando yo descomponga esta fuerza en normal y en tangencial, esta fuerza tangencial cuando llega el agua es más grande que la fuerza tangencial cuando el suelo está seco. O sea, las fuerzas actuantes crecen. Pero en términos de la fuerza resistente que se da con este esfuerzo, cuando esto está inundado de agua, a la fuerza que vendría a ser la descomposición vectorial del peso, tengo que descontarle la presión de poros, a la presión que esté presente en ese momento por los poros en esa cota, ¿no? Y si el nivel de agua sube, por ejemplo, si tengo un lago y tengo la acumulación de agua más arriba, aquí me va a acumular todavía más presión de agua y me va a disminuir lo que va a corresponder como resistencia al corte. Entonces, por eso decimos que en el análisis que hacemos, en términos de carga, el material se carga con la línea verde. Voy a suponer que la superficie de falla sea a 45 grados, ahí la componente horizontal o tangencial y la componente tangencial y normal es la misma, 45 grados, ¿no? Pero el peso va a cargar con este esfuerzo, pero la resistencia, para calcular la resistencia, el esfuerzo normal, va a ir con este otro valor, porque le tengo que descontar la presión del agua, la presión U. Por eso es tan importante tener este criterio claro. Ahora, esto sucede de esa manera cuando tengo la distribución hidrostática del agua, y es así como calculamos, por ejemplo, la resistencia en la arena, digamos, ¿no? Por eso es que en la fórmula de factores de capacidad de carga trabajo con el peso específico sumergido. Pero cuando se produce la consolidación ante la aparición de la sobrecarga, por eso es que he ordenado un poquito las gráficas para que sea más claro la idea que quería expresar. Ahí he aumentado una línea, ¿no? Entonces, cuando ahí arriba se ponga la carga de 50, la presión de agua va a saltar, o sea, va a venir bajando hidrostática hasta donde termina la arena, y de aquí salta, ¿no? Porque toda la presión, esos 50 adicionales, se va a la presión del agua. O sea, la presión hidrostática que ya tenía el agua va a saltar acá la presión, ¿no? Ese es el efecto que va a tener sobre la presión. ¿Y cuál es el efecto que va a tener sobre el estado final de la carga? Cuando se aplique la presión, la sobrecarga, en el estado final, la presión se vuelve esta línea de esfuerzo total, o sea, la línea original más 50, ¿no? Pero cuando yo le aplico la presión, todo ese segmento de 50 que sube acá, en el otro lado baja. Y lo que está sucediendo, hacer una línea, voy a quitar las presiones de agua, ya sabemos que el agua salta 50. Lo que va a suceder esencialmente es que este que debería ser el esfuerzo total, que si solamente tuviera presión hidrostática, tendría que bajar hasta acá, por efecto de los 50, del incremento de la presión de poros, este gráfico va a saltar así. O sea, va a retroceder hasta el anterior esfuerzo efectivo, como si el suelo no hubiera sufrido ningún
incremento de esfuerzo, ¿no? Y al otro lado va a venir. Correcto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el suelo cuando se le aplique la sobrecarga? Va a cargar con y tendría que resistir con la línea celeste. Pero en lugar de resistir con la línea celeste, por esos 50 que se han incrementado, se va a bajar y va a resistir con la línea azul todavía, solamente con la presión hidrostática, ¿no? O sea, va a cargar con y va a resistir con en el tiempo cero. Y en el tiempo infinito va a ir volviendo a su posición a medida que va disipándose el agua, lo que decíamos aquí, las curvas de disipación, ¿no? Que se van dando hasta llegar a su posición final, ¿no? Entonces, quería aclarar un poco eso y lo vamos a comentar también en el otro ejemplo que hacíamos con la carga distribuida de una fundación. Entonces, es importante tener en contexto todos esos estados de tensiones porque son importantes en el balance final. En un ejemplo tan sencillito, lo que me interesaba era calcular el asentamiento por consolidación y luego con la fórmula. Pero más bien quiero utilizar el ejemplo sencillito para darnos cuenta de esos efectos, porque, por ejemplo, cuando analizamos temas más complejos, como el modelo de la presa que les había mostrado, ¿cierto?, en la presentación que hicimos, a ver si lo puedo mover allá. ¿No? En este modelo, como les decía, la ventaja es que por modelación numérica tengo la fase inicial, la construcción, el llenado de la presa, y luego hago una verificación, inclusive tengo un estado de análisis que es la posible fallo por corte de la presa, que es la estabilidad. Esta es la entrada de la información y aquí vemos la salida. Entonces, aquí en la salida, por ejemplo, en términos de asentamientos, voy a poder hacer lo mismo, ¿no? Decirle, en la fase inicial, chequea cómo se producen los asentamientos en relación a la aplicación de las cargas por peso, nomás de los materiales. Luego, en el estado 1 de la construcción, lo que se va a asentar es el peso de los elementos estructurales. Entonces, ahí tengo un pequeño asentamiento, producto del peso de este muro y de la pantalla. Se lleva un poquito hacia atrás y se dan cuenta el se lleva un poco hacia atrás el elemento, ¿no? Se inclina un poquito hacia atrás. Y luego cuando le ponga la carga de la presión de agua, sufre todavía, ya el asentamiento es hacia adelante porque la presión me va a determinar un diagrama triangular de análisis, ¿no? En términos de asentamiento, o sea, en términos de desplazamientos, ¿no? Y todo el conjunto, todo el bloque se desplaza. Pero para comprender y analizar la respuesta de todo el sistema, eso que hemos hecho de manera tan sencilla para la fundación, también lo puedo hacer acá. Voy a hacer una sección.
Y ahí vamos a ver el comportamiento en una franja. Para mirarla mejor la voy a cambiar la vista. Y aquí, por ejemplo, se está viendo lo que decíamos en desplazamientos, pero sobre el suelo, ¿no? Es una rebanada sobre el suelo. Pero en el suelo, como les decía, si ustedes pueden ver, puedo ver los esfuerzos efectivos o los esfuerzos totales. Me voy a ir a los valores en Z, que son los que estamos analizando por efecto del peso propio, las tensiones verticales. Entonces, aquí me está mostrando esa distribución que, como les decía, se inicia con el peso, ¿no? Primero tenemos el peso de los materiales, y luego ya cuando se hacen las construcciones, el peso de la construcción genera unas solicitaciones, y el llenado ya genera otro conjunto de solicitaciones. Entonces, en cualquier sección del elemento, podríamos pedirle que nos trace una sección parecida a la que hemos estado dibujando, ¿no? Que eso representaría ese diagrama triangular que representan las tensiones totales. Pero aquí, aquí en la gráfica, yo puedo pedirle que de las tensiones totales nos vayamos a las tensiones efectivas. Ahí está con un valor de 40 y 296. Ahora lo que va a hacer es descontarle la presión del agua. El valor se ha ido casi a cero arriba y a menos 144 abajo, ¿no? Estos son ya los valores efectivos. Entonces, con esto se resiste, y con los otros valores que veíamos se carga, ¿no? Con las totales se carga. Y con los efectivos se resiste. Y aquí también podemos pedirle, aunque no sé si me lo va a mostrar en sección, la distribución de presiones de poro, el exceso de presión que se produce por efecto de la presión del agua. Me lo va a mostrar en el gráfico. Entonces, puedo pedirle que veamos cómo se van a dar las presiones de el agua, ¿no? Que me las está mostrando con distintas líneas. Aquí la presión va a comenzar con 50 kilopascales, que es la carga del agua, que son 5 metros, y en este sector es cero, y aquí el agua va a ir cambiando de presión de esta forma para ir por debajo de la presa, ¿no? Entonces, aquí tengo la evaluación, como les decía, de las presiones, tengo la evaluación de los esfuerzos totales, ¿no? Que en su valor máximo va hasta 296, y tengo el de los esfuerzos efectivos, que es descontando las presiones de agua, que baja a 160 por efecto de la presión del agua, ¿no? Tengo la red de flujo expresada en presiones, pero también le puedo pedir la red de flujo expresada en caudal, ¿no? Que me muestra los puntos donde se concentra el mayor caudal. En este caso, este es el modelo que ya está con el mejoramiento, ¿no? Pero simplemente quería mostrarles de que todos esos valores que separamos en el análisis para entender mejor el problema, se presentan en cualquier problema geotécnico, con
nivel de evaluación. Por eso es importante intentar entender qué está pasando para que luego yo utilice adecuadamente la fórmula de asentamiento que corresponda, porque cada uno de esos casos, con presión hidrostática, con red de flujo, con comportamiento drenado, con comportamiento no drenado, es un comportamiento distinto en el suelo. Y si utilizo la fórmula equivocada, que no esté asumiendo el comportamiento que corresponde a mi problema, voy a calcular valores errados. Entonces, ¿hasta ahí tienen algún comentario o alguna pregunta? Voy a ver el chat. Bueno, entonces ayer les había comentado de que para este problema que calculamos, establecimos la presión, establecimos la presión inicial, la presión final, hicimos el cálculo del valor del asentamiento, un poco también con ese propósito de entender el problema, es que también lo he graficado acá de la misma manera que habíamos graficado el anterior, ¿no? Entonces, inicialmente a este lado tengo la evaluación del esfuerzo vertical efectivo. Entonces están los pesos de los materiales que están aquí registrados, 15.7 a 18.9. Nuevamente, esto es la arcilla, la arena saturada, ¿no? Miren, la arena seca pesa 15.7, pero la arena saturada pesa 18.9. Y la arcilla saturada pesa 17.3. Están registrados acá. Aquí está el 18.9 menos 9.81 y el 17.3 menos 9.81. Y eso nos permite llegar en el punto medio del estrato al 95.2, que es el que habíamos calculado acá en la solución del problema, ¿no? 95, bueno, aquí está con 95.53. Aquí hemos llegado a 95.52, un tema de decimales probablemente, ¿no? Pero en la gráfica, el, 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 el esfuerzo del agua arranca a 1.50 más 3 a 4.50 y a partir de ahí empieza a acumular presión hidrostática. El análisis del esfuerzo efectivo corresponde a esta línea, donde tenemos el, la acumulación de los pesos sumergidos, ¿no? En las distintas alturas. Y aquí estaba la presión hidrostática precisamente con la idea de sumar a esto para calcular los esfuerzos totales, ¿no? Entonces, los esfuerzos totales dentro de ese cálculo, voy a meter una línea, serían el valor efectivo más la presión de poros. Entonces, en equivalencia con este ejercicio, ese estado representaría esta condición, ¿no? El esfuerzo vertical total, no el efectivo. El efectivo normalmente lo ponemos con un apostolrecito.
Y graficándolo, voy a tener el esfuerzo efectivo, el esfuerzo de la presión de poros, y deberíamos generar una nueva serie para el esfuerzo total. Ese valor. En primera instancia, ahí tendríamos el análisis inicial del suelo. ¿No? Este sería el comportamiento del suelo. Entonces, este sería el comportamiento total, el esfuerzo total, y cuando aparece la presión de poro, se descuenta para generar el esfuerzo efectivo. Como habíamos dicho antes, carga con este valor para calcular el efecto negativo del peso del suelo. El desestabilizante va con este valor y para calcular el resistente va con este valor, ¿no? Esa es la condición del suelo de manera inicial. Ahora, en el otro ejemplo, habíamos visto una carga uniforme donde las tensiones saltan en toda la profundidad, ¿no? Porque afectan tanto al principio como al fin. Pero acá en la fundación, la condición es distinta, porque como habíamos visto la carga genera una presión muy grande en superficie, en la cota de fundación, y luego se va disipando. Lo que he hecho es acá reproducir para una fundación rectangular la tabla del cuadro de Boussinesq. El N1 representa Z sobre B medios. Están los factores de influencia que están acá. Y para profundidades que he calculado, de modo que el gráfico empiece en 1.5 de Z para que tengamos el mismo Z que tenemos acá, ¿no? Y vaya desarrollándose la profundidad de la fundación. Entonces, este desarrollo del efecto de la fundación, que en el ejemplo es lo que hacemos a través del cálculo de los 3 puntos, 20, 17, 11, 47 y 7, 52, lo vemos para toda la profundidad, porque luego voy a analizar qué pasa con el asentamiento elástico en esta zona, ¿no? Entonces, este otro gráfico permite hacer ese cálculo y esto es el desarrollo de las tensiones. Y gráficamente, ese desarrollo de las tensiones, mal no recuerdo, es delta U, es este gráfico. Entonces, como pueden ver, la tensión inicial del terreno viene dada por esta línea y el efecto de la presión del suelo es este, que aquí está apareciendo por acá, digamos, con valores independientes. Pero en realidad lo cierto es que no es que esta presión aparece independiente, ¿no? Sino que se va a sumar a la presión anterior para poder tener la presión total, ¿no? O sea, aunque aquí se muestra el gráfico de cómo se calcula la distribución para ver más o menos los valores, como veíamos, para entrar acá con la fórmula, acá tenemos 20, 18, 11, 47 y 7, 52, que son más o menos los mismos valores que teníamos aquí. Pero en realidad este gráfico se va a acumular, ¿no? O sea, se va a acumular con la tensión para ver el esfuerzo total. Entonces eso nos lleva a este gráfico. Porque cuando hemos aplicado la carga, si este es el segmento que
de presión que le corresponden a estos puntos, a los puntos de más abajo. Cuando yo aplique esta carga, estas líneas de acá se van a sumar a la presión del agua. O sea, la presión del agua va a subir estos elementos y va a saltar el gráfico en la presión del agua de la línea anaranjada a la línea azul, ¿no? O sea, estos tres deltas, 20, 11 y 7, se van a sumar estos valores para generar este salto en la presión del agua. Entonces aquí la presión hidrostática va a venir hasta acá y luego va a saltar acá y se va a acumular de esta manera en el tiempo cero de la aplicación de la carga, ¿no? Esta grafiquita de acá la he puesto. Este es el salto del agua que representa el valor de la presión de poros más estos tres valores que los he graficado acá, para que pueda hacer esa gráfica allá abajo. Más más este. Podríamos decir que, para poner el mismo título que acá, eso es la presión de poro más delta de carga en tiempo cero. Este es el efecto del agua en el tiempo cero. Este salto acá, positivo. Y este es el efecto total de la curva de incremento de tensión, que se va a sumar al esfuerzo total, ¿no? Entonces, voy a colocar esa curva también. En este caso sería, como hemos hecho aquí, el esfuerzo efectivo más el incremento de presión. Y esa gráfica la tenemos aquí. Acá. ¿No? Entonces, como a lo largo de esta curva no tenía todos los puntos y le he tenido que trasladar acá, ya solo tenía 1.5, 4.5 y luego los 3 puntos en la arcilla son los que hemos graficado acá. Entonces, ¿qué va a representar esta gráfica? Va a representar el esfuerzo efectivo que tiene el suelo, que es el mismo valor que el esfuerzo total, porque están secos, más el incremento de carga a 1.5, ¿no? Y aquí tomamos los otros puntos de control en Z4.5, ¿no? Que es el salto a este punto, que la curva efectiva es igual que la, que la total. Y luego tomamos el valor que corresponde con 6 de lo efectivo. Entonces, para entender mejor, voy a sacar la curva verde, ya estoy viendo que la estoy sumando. Y aquí en el detalle del esfuerzo efectivo, lo que va a suceder es que
Acá la sobrecarga viene acá, se le está descontando la presión hidrostática, aquí se le empieza a descontar la presión hidrostática, y en este punto, esta presión va a saltar a esta gráfica como si el suelo no hubiera tenido ninguna deformación, ¿no? O sea, no estaría recibiendo carga de la fundación, porque la presión de poros anula la carga, toda la carga retrocede, porque está puesta como presión de poros y retrocede aquí atrás, ¿no? Entonces, lo que decíamos, no lo había hecho, pero lo voy a recorrer la curva para poder poner la curva de asentamientos totales con la sobrecarga. Esto vendría a ser en tiempo cero y en tiempo. En tiempo infinito. Que es la efectiva y ahora la total la hemos graficado acá. Pues tendría que tomar la total más el incremento de presión. Estoy sumando contra esta y quiero sumar contra esta. En cada uno de los casos, lo que tengo que hacer es, se me va a mover la curva. Binario porque la presión total es la misma que la presión efectiva. Y ahora vamos a aumentar una gráfica más. Le vamos a poner rótulo ahí. ¿No? Entonces, en los primeros tres puntos son iguales porque representan mejor dicho, los primeros dos puntos representan hasta la cota donde el agua sigue estando en el nivel freático sin incluirse. ¿No? El nivel freático recién empieza a funcionar en 4.5. Entonces, este y este punto 4.5 son los mismos. Pero, ¿cuál es el criterio? Que por efecto de la presión de agua en el tiempo infinito, este debería ser el esfuerzo total, la línea azul, y este debería ser el esfuerzo efectivo. Pero este esfuerzo efectivo, que es el lila, se da en el tiempo infinito.
En el tiempo cero todavía se reduce un poco más, ¿no? La presión de agua hace que esto salte y se venga acá y funcione con este comportamiento de esfuerzo efectivo. Pues nuevamente, con esto carga y con esto resiste. Y si ya hay una diferencia por el efecto de la presión hidrostática, por efecto de la incapacidad del suelo de drenar, por el fenómeno de la consolidación, todavía esto salta un poquito más atrás, o sea, pierde todavía mayor capacidad de resistencia al corte. Y esto lo trabajamos con el valor de C sub U, la cohesión no drenada, ese tiempo cero, y este otro valor de presión lo trabajamos con los parámetros drenados de suelo, vale decir, phi' y C'. Entonces, bueno, a través de estas gráficas quería expresarles un poquito la complejidad que tiene el fenómeno de la distribución de presiones cuando se produce sobrecargas adicionales en estratos que tienen arcillas que no pueden drenar, ¿no? Entonces, aunque el cálculo de la consolidación puede uno aprenderla y hacerlo relativamente fácil, lo importante es entender todo este fenómeno porque esto va a involucrar cosas que tienen que ver con la resistencia y con el asentamiento. Porque voy a tener que analizar de distinta manera materiales drenados y no drenados que se presentan en el mismo problema, ¿no? Hay algunos estratos que van a trabajar elásticos y hay otros donde se va a presentar la consolidación. Esto era esfuerzos totales en tiempo infinito más sobrecarga. Bueno, en realidad mi deseo era poder ilustrarles mejor un poco todo este fenómeno de transferencia de presiones, porque resulta muy importante entenderlo para poder hacer cosas a otro nivel, pero el cálculo integrado es relativamente sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo incluimos el comportamiento del asentamiento de la arena para analizar todo de manera conjunta. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta o algún comentario? En tanto lo piensan, déjenme encontrar un ejemplo de lo mismo. Como les decía, este libro de Ingeniería Geológica de González de Vallejo es un libro para geólogos. Teóricamente no es un libro pensado en ingenieros especialistas y técnicos, por lo tanto los conceptos los presenta de manera mucho más sencilla y más comprensible desde el manejo gráfico, para luego pasar ya a la formulación de ecuaciones que representan esos fenómenos. Y precisamente acá escribí un análisis similar y que me interesaba reproducirlo. Perdón, este es hidrogramas. Vale. Pues aquí hace esta evaluación de presiones de poro, similar a la que hemos hecho con los pesos unitarios, ¿no? Y el trazado de los diagramas de presión, tanto las totales como las efectivas. Entonces aquí tiene los tres gráficos que veíamos, ¿no? El de tensiones totales, el de tensiones efectivas y el de la presión de poro. Esto para materiales granulares. El hecho de que esté saturado a partir de cierto estrato.
Y aquí hace un análisis parecido con el fenómeno de la consolidación. Es similar al ejemplito que estábamos chequeando, ¿no? El hecho del salto de la presión de poros. Ah, si quieren revisarlo con un ejemplo también, con otro ejemplo, pueden revisar acá. Bueno, voy a integrar ahora el comportamiento estratificado. ¿Tienen alguna pregunta? Pues básicamente lo que habíamos dicho es que este cálculo en el que hemos llegado al valor de 21.2 representa el cálculo del asentamiento por consolidación. Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos con el resto de la, del terreno? ¿No? Habíamos dicho de que este estrato se va a asentar a 21.2 milímetros, pero ¿qué pasa con el asentamiento en la arena? ¿No? Y aquí entramos a un problema en el uso de la fórmula, ¿no? Porque lo que hace la fórmula es establecer una profundidad en la que se ha disipado la tensión. Normalmente hablamos de profundidades del 20 o del 10%, ¿no? Aquí con una profundidad con una disipación de las tensiones del orden de 20%, aquí tengo el factor de influencia, 20% va a estar más o menos aquí con 0,17, estoy en 375 de Z. 375 de Z va a ser a 1,50 más 2,75, todavía voy a estar por aquí, no voy a haber llegado al a la arena saturada, ¿no? Si considero el 10% de la disipación, ahí ya puedo llegar hasta 4.5, ahí ya estoy aquí en la arena saturada, pero todavía no he tomado en cuenta el material que está dentro de la arena saturada, ¿no? Ese es el problema de trabajar con una fórmula de, de asentamiento que no tome en cuenta la profundidad de los estratos y las características del suelo, ¿no? Entonces, aplicamos el concepto de la formulita y luego vamos a ver cómo lo contrastamos con el uso del programa. Entonces, a priori digo, ok, voy a suponer que mi fórmula está dimensionada de tal manera que el asentamiento que calcule está dentro del estrato de arena y voy a asumir la presión de 395, voy a asumir una base de 1.5, voy a asumir en promedio una elasticidad del suelo de 30 megapascales, un coeficiente de Poisson de 0,3 y un coeficiente de distribución de 0,9. Entonces, utilizando la fórmula de asentamiento, que es la que habíamos revisado, eso me lleva a que la arena se va a asentar 1.94 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué hemos hecho todo ese análisis de las presiones? ¿No? En el tiempo cero, la carga se aplica e inmediatamente la arena corresponde con todo el asentamiento, ¿no? Se va con 1,94. Y la arcilla no va a sentir inmediatamente el efecto de la carga, o sea, no se va a mover. Entonces, el asentamiento total en el tiempo cero es 1,94. Y si yo quisiera calcular en este momento un módulo de balasto para meterlo a un programa para que me calcule el comportamiento y solamente tomo en cuenta el cálculo del asentamiento por la arcilla, yo agarraría la tensión, que es 395, y la dividiría entre el asentamiento, que es 1,94, aquí hay algunas formulitas para cambiar las unidades, y eso me daría un coeficiente de balasto de 20.39, ¿no? Eso tiene un valor en kilogramos centímetro cúbico de 2.03, digamos, ¿no?
y eso me estaría llevando a considerar 1,94 de asentamiento. Yo le estaría avisando a mi edificio que mi estructura se va a asentar con este valor, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Voy a hacer mi cálculo de tiempo de consolidación. Voy a asumir que tengo un coeficiente de consolidación de 0.000402. Creo que he tomado el coeficiente de la arcilla que teníamos ahí en el ensayo laboratorio, no me acuerdo, pero creo que sí. Y hago el cálculo que habíamos visto ayer, ¿no? Pongo mi factor tiempo para el 50, para el 99% y para el 50% de grado de consolidación. Y con estos dos valores calculo mi tiempo de consolidación. Mi tiempo de consolidación en segundos me va a dar este valor, y en días este valor, en años este valor. Entonces, al 50% de la consolidación se va a producir en 127 días, que son más o menos unos 4 meses, ¿no? Ahí voy a llegar a un asentamiento adicional por consolidación de 1.06, que es el total, multiplicado por 0.50, ¿no? Y luego va a seguir pasando el tiempo hasta alcanzar 3 años, 3.16 años, 1.153 días, que yo alcance el 100% de la consolidación y voy a tener 2.12 de consolidación total. Entonces, 3 años después de la puesta en aplicación de la carga, voy a llegar al tiempo infinito, o sea, al régimen drenado, donde ya toda la presión de poro se ha disipado y ya estoy en esta curva, ¿no? La curva efectiva, la curva total es esta de acá, y la curva efectiva ya es esta lila, ¿no? Porque cuando estábamos en tiempo cero, la curva efectiva venía acá, saltaba más atrás todavía y era esta verdecita, pero poco a poco va disipando esta presión, ¿no? Va haciendo los circulitos hasta que se vuelve a dibujar esto. Ahora, ¿cómo afecta eso en mi estructura? Que a largo plazo, si yo solamente he usado la fórmula de consolidación, de asentamiento para la arena, he determinado de que se va a asentar 1,94. Pero si a largo plazo le incluyo los 2.12 a 3 y pico años, va a resultar de que se está asentando a 4.06 centímetros. Entonces, si yo a mi programa quisiera avisarle no el asentamiento inmediato, sino el asentamiento a largo plazo, para que las previsiones que tome del armado de la estructura vayan a largo plazo, en lugar de ponerle 20.39 de módulo de balasto, debería ponerle 9.74. Y de esa manera el programa sabría de que el suelo va a llegar a sentarse hasta este nivel. ¿Se entiende? Para que me comprendan un poquito mejor, les voy a mostrar unos modelos de buena y de mala práctica.